Benedicto dejó un libro póstumo para dar inspiración y coraje a los fieles católicos, alentando a la resistencia e incluso desobediencia frente al nuevo orden mundial, lo contrario que Jorge Mario Bergoglio. Así pues, ya veis que el Salmo primero nos avisa y advierte sobre que no hemos de seguir el consejo de los malvados que nos dicen que obedezcamos a la ONU, a todos los que se oponen a Cristo, a la revelación sobrenatural del Evangelio. A esos no hay que obedecer ni seguir. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento, entre los burlones, entre los que se burlan de Cristo. No hay que sentarse con ellos, no hay que escucharles, no hay que ponerse en comunión con ellos, aunque vayan vestidos de papa o de cardenales, no. Sin embargo, será dichoso el que tiene su deleite en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua que a su tiempo dará fruto y cuyas hojas no se marchitan. ¿No? Todo cuanto hiciere prosperará. No así los malvados, no así, ellos son como paja que el viento desparrama. Por eso, en el juicio, no estarán en pie los malvados ni los pecadores en la reunión de los justos, porque el camino de los justos lo cuida Yahvé y el camino de los malvados tiene mal fin. Bueno, pues muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Se habla de que estamos en la semana por la unidad de los cristianos. ¿Y qué es lo que hace el Vaticano bergogliano? Pues expulsar a todos aquellos cristianos que estén en contra de los postulados LGTB y les acoge a los que están a favor y a los protestantes que, como digo, están en contra de los postulados homosexualistas, los echa fuera. Vamos a verlo aquí, atentos, porque aquí está la noticia. Se les abren las puertas a los protestantes pro LGTB y se les cierran las puertas a todos los que se oponen a ello. Esa es la falsa iglesia bergogliana que lidera él en favor de la Agenda 2030. Así pues, unidad por los cristianos, falso, una vez más, falso de toda falsedad, lo que promueve Bergoglio. Benedicto, por su lado, pues ha sacado un libro póstumo donde incita al fiel a rebelarse contra el nuevo orden mundial, mientras que Bergoglio ya sabéis que se dedicó y se ha dedicado siempre a animarnos a que obedezcamos a la ONU. Vamos a ver el nuevo libro, el libro póstumo de Benedicto. Es también una incitación a la rebelión. El Papa Benedicto XVI cita en el libro de los Macabeos, cuando insta a los fieles a no prestar atención a los consejos del rey cuando él quisiera que se desviaran a la derecha o a la izquierda de nuestra santa religión, un llamado innegable a la desobediencia civil frente al nuevo orden mundial globalista. Como dice el subtítulo, el volumen es casi un testamento espiritual dictado por la sabiduría del corazón, de un maestro siempre atento a las expectativas y esperanzas de los fieles. Señala la Hipnosis. Este volumen, que reúne los textos que escribí en el monasterio Mater Ecclesiae, se publicará después de mi muerte, dijo el Papa Benedicto. Palabras que, aunque falleció el 31 de diciembre, pues ordenó la destrucción de sus notas personales. Sin embargo, sí autorizó la publicación de textos teológicos elaborados tras su aparente renuncia en 2013. Renuncia sin renunciar, que ya hemos dicho siempre. El anciano, muy débil, Papa en sus últimos días, releyó el libro primero de los Macabeos para sacar de él una lección de rebeldía. No escucharemos las órdenes del rey de desviarnos de nuestra religión a la derecha o a la izquierda. De hecho, el Estado moderno del mundo occidental se considera en parte una gran potencia de tolerancia que rompe con las tradiciones insensatas y prerracionales de todas las religiones, escribe Benedicto XVI. Además, asegura
que a través de la manipulación radical del hombre y la alteración de los sexos mediante la ideología de género se opone la sociedad contemporánea al cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El libro póstumo del Papa Benedicto XVI es muchas cosas, es un libro melancólico. Bueno, en definitiva, lo que es, por encima de todo, es un enfrentamiento, una llamada de atención para que el fiel católico no ceda frente al nuevo orden mundial y sus postulados y sus directrices y su obedezcan a la ONU. Es una oposición de última hora frente a los engaños de la falsa Iglesia bergogliana, que ya habéis visto lo que ha hecho. Esa Semana de la Unidad, falsa Semana de la Unidad, donde deja fuera a los protestantes contrarios a los postulados homosexualistas y acoge a los protestantes y valdenses pro LGTB. Recordemos lo que decía el material oficial del sínodo de la sinodalidad o el propio cardenal Peli, su toxicidad nunca vista antes y tan anticristiana. En fin, recordemos, ojalá que este libro póstumo de Benedicto XVI sirva para despertar a los católicos, especialmente a los sacerdotes y obispos, frente a esa falsa obediencia que promueve Bergoglio de obedecer a la ONU y los postulados del nuevo orden mundial. Pues, como dice en breve crónica de un golpe de estado masónico en la Iglesia, leemos: la masonería desde el principio intentó infiltrarse en la Iglesia para pervertir su doctrina y desviarla hacia los errores, tanto doctrinales como pastorales, con la intención de demolerla desde dentro. Recordemos que ya en el siglo XIX la masonería italiana luciferina de los Carbonarios aprobó el documento titulado La Alta Bendita, la Alta Venta en español, una serie de instrucciones permanentes o código de reglas que aparecieron en Italia en 1818, que llegó a las manos del Papa Gregorio XVI. Este panfleto cayó en las manos de este Papa y posteriormente el Papa Pío IX le dio a Jacques Cretineau-Joly, periodista e historiador, permiso para publicarlo en su libro La Iglesia y la Revolución, las copias de los documentos y la correspondencia de la alta venta. En octubre de 1884, es decir, 6 meses después de que se publicara tan importante encíclica como fue Humanum Genus, la mejor y la más extensa denuncia de la Iglesia contra la masonería, hecha por un papa, se reiteraron estos mismos documentos. Se reiteran con comentarios reales en una serie de conferencias que dio Monseñor George F. Dillon en Edimburgo, Escocia. Estas conferencias impresionaron de tal modo a León XIII, al Papa, que las publicó y distribuyó a su propio costo. Fijaos lo que significa, lo que ahí se contiene, las directrices de la masonería, que los papas son muy conscientes de esa realidad y que hacen lo posible para que los católicos sean conscientes de esta realidad. Y a día de hoy, que tenemos más medios que en aquellos entonces, que solamente estaba la imprenta, ahora que todos los católicos y todos los obispos y sacerdotes deberían conocer esta realidad, pues no se quieren enterar. Como dice la canción, no te quieres enterar, no se quieren enterar. En la alta venta se establecía un plan para infiltrar la Iglesia católica. Esto es lo que se tienen que enterar de una vez, esta realidad. Colocando masones en los seminarios para que con el tiempo fueran ordenados sacerdotes y escalando hasta el obispado y el cardenalato, subvirtiendo con modernismo la doctrina católica desde los altos puestos de la Iglesia. El objetivo final era lograr que alguno de ellos llegara algún día a la silla de Pedro, para desde ahí demoler la doctrina católica, desviándola hacia la apostasía general y obligando a toda la Iglesia a seguir hasta el infierno a ese falso profeta bajo la bandera de la obediencia debida al Papa. Entre otras cosas, decía así el documento: es un deber de las sociedades secretas hacer el primer ataque a la Iglesia y al Papa con el objeto de conquistarlos a los dos. La obra para la que nos ceñimos no es una obra de un día, ni de 2, ni de semanas, ni de meses, no, saben que ni de un año, puede durar muchísimos años, tal vez un siglo, decían. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, así como los judíos esperan al Mesías, es un Papa de acuerdo a nuestras necesidades. Necesitamos un Papa para nosotros, si tal fuera posible, decían los masones ya hace 200 años. Con ese Papa marcharemos de forma más segura al asalto de la Iglesia que con todos los libritos de nuestros hermanos franceses e ingleses. En un plazo de 100 años los obispos y sacerdotes creerán que están marchando detrás de la bandera de las llaves de Pedro, cuando en realidad estarán siguiendo nuestra bandera. Las reformas tendrán que ser introducidas en nombre de la obediencia. Repito, las reformas
tendrán que ser introducidas en nombre de la obediencia. Por eso dice Bergoglio en el año 2019 con todo descaro: hay que obedecer a la ONU. Y no ha parado de hablar bien de la ONU y de que se tiene que reformar y de que tiene que conseguir aglutinar a todos los países y demás. Bueno, pues esta es la obediencia malentendida que está haciendo mella en tantísimos católicos y sacerdotes, incluso obispos, que cuando manda y ordena algo que es contrario a la moral o a la fe, pues o algo que suponga pecado, se debe desobedecer, y sin embargo les cuesta tanto enfrentarse a este Bergoglio y sus falsas enseñanzas. El nuevo libro de Benedicto, póstumo, ¿qué cosa es el cristianismo? Como decimos, pues ahí él nos dice que citando al libro de los Macabeos, Benedicto cuando insta a los fieles a no prestar atención a los consejos del rey cuando él quisiera que se desviaran a la derecha o la izquierda de nuestra santa religión. Es un llamado innegable a la desobediencia civil frente al nuevo orden mundial globalista. Llamado innegable a la desobediencia civil frente al nuevo orden mundial globalista. Casi un testamento espiritual, el del Papa Benedicto XVI, siempre atento a las expectativas y esperanzas de los fieles, que sabía lo que nos íbamos a encontrar. Recordad esa carta que en el 2015 escribió a un expolítico, que la tuvo guardada y que ya una vez muerto publicó las 3 líneas donde venía a decir el Papa Benedicto XVI que cada vez se extendía más el poder del anticristo y que necesitábamos sacerdotes fieles que lo enfrentaran y que rezáramos para que tuviéramos esos sacerdotes fieles que enfrentaran al anticristo y a sus directrices, que son las mismas que apuntala y que lidera y que promueve constantemente Jorge Mario Bergoglio. La repentinitis es un término plandémico que, bueno, pues se acuñó para denominar aquellas muertes inesperadas y repentinas, y eso es lo que parece que ha sucedido con el cardenal Pell y con el traductor de Benedicto justo después del fallecimiento del Papa. Hace años también hubo otras muertes por repentinitis, la de Juan Pablo I, la de Malachi Martin. Bueno, y nosotros pensamos que no se pueden desligar de lo que hemos llamado en otras ocasiones los 2 alfiles del misterio de iniquidad, que causan muerte física y espiritual. El término de los 2 alfiles creo que va muy bien porque aparentemente no se tocan, cada uno va por un color diferente dentro del tablero, pero sí tienen que ver, trabajan para el mismo rey, en este caso, para el mismo enemigo que todavía está en la sombra, y causan pues muerte y destrucción. ¿Cuáles son los 2 alfiles? Pues bueno, uno sería la estructura política del NOM, de donde ha salido la premarca de la B puntos suspensivos, que ha causado pues mucha repentinitis, y es el preludio de la marca de la cual se habla en el libro del Apocalipsis. Y por otro lado, el otro alfil pues es la falsa Iglesia Vaticana, de la cual ha salido la premarca de la abolición del sacrificio perpetuo, como fueron en su día los cierres de las iglesias, de las adoraciones eucarísticas perpetuas y toda la liturgia plandémica que ha venido para quedarse, y sobre todo el antimagisterio que está consolidado y ahora ya está desatado, una vez que Benedicto ya no está. Alguien podrá decir, bueno, pero es que realmente hay gente que se ha puesto la premarca y no se ha muerto. Y hay gente que tiene a Francisco por papa y no está en pecado mortal. Es cierto. Pero, bueno, eso lo juzgará Dios. Nosotros no vamos a juzgar si alguien está en pecado mortal o no, y menos todavía, Dios nos libre, vamos a decidir si va a vivir más o menos tiempo. Pero en los 2 casos, el estar apegado a esos 2 alfiles plandémicos y vaticanos,
pero no solamente pandémicos, sino con todo esto que ya sabemos, del transhumanismo, en fin, todo eso que causa muerte física y espiritual, eso aleja de Dios, eso es innegable. A poco que se haga un análisis, se ve que son posiciones que alejan de Dios, y Dios es el camino, la verdad y la vida. Así que nos estamos alejando de la vida y de la verdad, y vamos en camino contrario a Dios, al reino de los cielos. Así que hay que alejarse con determinación de lo que suponen esos dos alfiles que están en alianza con el Vaticano. Uno es el propio Vaticano y el otro pues el NOM, todo el gobierno global que nos quieren imponer. Claro, esto no se puede demostrar, que estas muertes por repentinitis han sido así. Tampoco se pudieron demostrar en su día las de los cardenales Meissner y Cafarra, justo después de presentar las dubias. Pero sí, vamos a ir atando cabos. El cardenal Pell habló de catástrofe, refiriéndose al pontificado de Bergoglio. Vamos a recordar la definición de la palabra catástrofe: suceso desdichado en el que se produce gran destrucción y muchas desgracias, con grave alteración del desarrollo normal de las cosas. Bueno, y ahora vamos a ver la palabra catástrofe, que también el gobierno mundial, a través de sus peones sanitarios, de Bill Gates y compañía, pues han usado la palabra catástrofe. Hace poco hicieron un evento catastrófico, así que ya ellos saben lo que va a suceder, que van a ser pues enfermedades y muerte, que es de lo que la Virgen nos habló en las apariciones de Umbe. Ella usó la palabra catástrofe y la usó asociándola o en el entorno de las siguientes situaciones. ¿A cuál peor? ¿A cuál más mortífera y condenatoria? Por un lado, la palabra catástrofe apareció en el entorno de la visión del infierno y derrumbamiento de la iglesia. Casi nada. En el segundo lugar, relacionada con las comillas, bendiciones del Papa. Serán maldiciones, claro. No surtirán ningún efecto positivo, sino todo lo contrario. Y en el entorno del aviso, que será cuando muchos morirán. ¿Por qué sucederá el aviso? Que será un castigo para la mayoría. Pues por las grandes faltas de fe en la tierra, que acarrearán su miseria. Es que, estamos en la gran apostasía, ya. Las grandes faltas de fe son la apostasía. Y no solamente eso, sino que ya se ha retirado el catejón y estamos a punto de entrar en el caos mundial. Así que con esos tres elementos ya podemos afirmar, como hemos venido diciendo pues desde el principio prácticamente, que el terreno está abonado para que aparezca el inicuo. Está totalmente abonado. Tenemos ya que hacer penitencia. Hay que adelantarse a los acontecimientos, porque cuando ya esté la catástrofe encima, la enfermedad y la muerte, ya va a ser tarde, como el mismo Señor dijo en las apariciones de Umbe y el Padre Pío, y en fin, no hay que dejarlo para última hora. Así que yo pienso, doy un humilde consejo, y es que en este año 2023 hay que adelantarse al miércoles de ceniza. ¿Y sabes cuándo cae el miércoles de ceniza, Arturo? Cae el 22 de febrero, coincidiendo con la cátedra de San Pedro. Es muy significativo, ¿verdad? Porque nosotros afirmamos que desde este año 2023 la cátedra de San Pedro está canónicamente destruida por el destructor profetizado por San Francisco de Asís, que es el mismo personaje que el mal pastor de Zacarías, el mismo reprobado por la Virgen en Umbe y el salteador de Juan 10:1. Y ya veremos si es el falso profeta o no, como hemos tratado en otros vídeos. Bueno, pues nada,
esta repentinitis es otro signo más de lo que ya vamos a tener aquí a la vuelta de la esquina, aunque solamente Dios sabe. Pero este año 2023, sin lugar a dudas, con esa niebla que se produjo en el entierro del Papa, ocultando la cúpula de la Iglesia, pues yo creo que ya está todo visto para sentencia, ya es cuestión de tiempo. Ahora pues seguramente habrá unos meses para que después del fallecimiento de Benedicto, pues alguien que todavía no lo tenga claro, pues busque información, lo lleve a la oración, en fin, porque Dios es tan bueno que sigue dando tiempo, pero es una obviedad que cada vez queda menos. Así que manos a la obra y a encomendarse a la Virgen, pero a no desanimarse, ¿eh? Eso de ninguna manera, de ninguna manera. No podemos, bajo ningún concepto, tener miedo, porque son palabras evangélicas. Y si notamos que sabiendo lo que sabemos no perdemos la paz, es buenísima señal. Así que vamos a irnos chequeando, igual que cuando uno, pues, por ejemplo, se examina y dice, yo doy los 12 frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues si se hace un examen y más o menos ve que él los da todos, los 12, va por buen camino. Y si no, no. Pues esto es igual. Aquí, además de hacer un examen de conciencia en ese aspecto, tenemos que ver en todo momento que no hemos perdido la paz y que no tenemos miedo. Y si podemos afirmar eso, podemos estar tranquilos. Bueno, luego pues recordad que Francisco y las Naciones Unidas dicen lo mismo. Bergoglio apoya los objetivos antivida y antifamilia LGTB de las Naciones Unidas. Bergoglio mencionó en un discurso que el Estado-Nación no puede considerarse como un absoluto, que eso es lo que le interesa al anticristo. Deshacer las naciones como tales y diluirlas en un único mundo, un único gobierno mundial. El Estado-Nación no puede considerarse como un absoluto, como una isla en relación con su entorno. En la situación actual de la globalización, dice Bergoglio, no solo de la economía, sino también de los intercambios tecnológicos y culturales, el Estado-Nación ya no puede obtener por sí mismo el bien común para su población. El bien común, esa es la excusa siempre, hablar de bien común para lo que quiere. El bien común se ha vuelto global y las naciones deben asociarse para su propio beneficio. Cuando se identifica claramente un bien común supranacional, se necesita una autoridad, dice Bergoglio, especial, legalmente constituida y capaz de facilitar su implementación. Ahí te está hablando del gobierno mundial, Bergoglio. Piensa en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, mentira, chau chau, eso sabemos que es fake, la nueva esclavitud y la paz. Bueno, pues ahí lo tenemos, Bergoglio tratando de generar una autoridad especial legalmente constituida y capaz de facilitar pues ese control mundial. Podemos ver en una página web del 2015, como decía Bergoglio, que la humanidad podría no haber sobrevivido sin la ONU. La humanidad podría no haber sobrevivido sin la ONU. Fijaos, aquí lo tenéis. En la propia página web de la ONU, pues a toda página, ese titular de Bergoglio, la humanidad podría no haber sobrevivido sin la ONU, afirma el mal llamado Papa Francisco. O sea que no es sin Dios, es sin la ONU, lo que es tan importante para Bergoglio, fundamentalísimo para él. Bueno, pues así estamos. En sus discursos, y luego tengo aquí también anotado esto que dice que el Papa Francisco, el mal llamado Papa Francisco, en 2022 dijo que era muy necesaria una ONU más eficaz, quiere una ONU más fuerte, más eficaz. En sus discursos en las Naciones Unidas, así como en Fratelli Tutti, Bergoglio siempre ha animado a una reforma de la ONU para dar un contenido real al concepto de familia de naciones y una mayor fuerza al multilateralismo. Y luego, pues ya habló todo el año pasado sobre la guerra en Ucrania. Él dijo, Bergoglio, que estamos siendo testigos de la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial se intentó sentar las bases de una nueva historia de paz, pero desgraciadamente no aprendimos. La vieja historia de las grandes potencias en competencia continuó.
que Bergoglio cree firmemente en el papel de las Naciones Unidas y en el valor del multilateralismo, que estamos ante un cambio de época, que estamos viviendo en la ardua búsqueda de un nuevo horizonte de convivencia para la humanidad. Bueno, pues Bergoglio alienta un proceso de reforma en la ONU que tenga más poder, avanzando hacia el objetivo final, que es conceder a todos los países sin excepción una participación e influencia real igualitaria en la toma de decisiones. Pero eso sabemos que es cara a la galería, porque en la realidad los países quedan absolutamente diluidos, sin poder ninguno de nada. Eso es falso, vamos, eso es imposible. Reitera la necesidad, Bergoglio, de fortalecer la ONU. Dice: la loable construcción jurídica internacional de la Organización de las Naciones Unidas, observó, puede ser prenda de un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Para Bergoglio la felicidad y la seguridad está en que la ONU sea muy fuerte, ¿verdad? Será así si los representantes de los estados saben dejar de lado los intereses e ideologías sectoriales y buscan sinceramente el servicio del bien común. Dicho, traducido en otras palabras, que todos cedan su soberanía para que el anticristo les gobierne a todos. Eso es, en el fondo, lo que está diciendo Bergoglio. Luego, como siempre, la obsesión por la casa común, la resolución pacífica de las disputas internacionales, un desarrollo económico centrado en personas y pueblos. En fin, esto es Bergoglio en lo que en todos estos últimos años ha venido desarrollando. Recordad que ya tenemos el aviso de que el anticristo sería pacifista, ecologista y ecumenista, que son las características que tiene Bergoglio constantemente en sí desarrollando. Luego, lo que pasó a partir del año 2020, que todos sabéis, y que derivó en el falso acto de amor, sirve de excusa a Bergoglio para decir que es imprescindible apostar por el multilateralismo, que no es otra cosa que eso, que ceder cada nación pues la soberanía a un gobierno mundial. Se resume en eso. En fin, que él dice que nuestro conflicto mundial, nuestro conflictivo mundo, dice Bergoglio, necesita que la ONU se convierta en un laboratorio de paz cada vez más eficaz, lo que requiere que los miembros del Consejo de Seguridad, especialmente los miembros permanentes, actúen con mayor unidad y determinación. Como siempre, el chau chau de la unidad y de la falsa paz, eso, el anticristo es pacifista, ecologista y ecumenista. Bueno, luego tenemos que dijo también que las Naciones Unidas no existen, parece sugerirnos Bergoglio que no existen las Naciones Unidas si las naciones no están unidas, jugando un juego de palabras, ¿no? Unidas en la búsqueda valiente del camino del acuerdo, ya sea el fin de una guerra, las patentes de esas cosas que se pinchan, ¿verdad? Que ya sabéis, o la lucha contra el calentamiento global. Cada uno debe estar dispuesto a perder un poco para que todas puedan ganar juntos. Está en juego el reto más importante, el futuro de la humanidad. ¿Pero qué futuro? ¿A qué futuro apuesta Bergoglio? Ya sabéis cuál. No precisamente al de Cristo, ¿eh? Por eso hay una lucha y una rotura total entre Benedicto y Bergoglio. Benedicto en su libro póstumo nos dice: resistid, no os desviéis ni a derecha ni a izquierda, manteneos firmes, rebelaos si es necesario frente a este gobierno mundial, frente a este nuevo orden mundial. Bergoglio todo lo contrario. Recordemos aquellas palabras de Benedicto XVI cuando arremetió contra el matrimonio gay y el credo del anticristo. El Papa Benedicto XVI arremetió en un capítulo final de uno de sus libros que publicado en Alemania contra el matrimonio entre homosexuales y lo que él llama el credo del anticristo, que dice castiga con la excomunión social a quienes no se adhieren a él. Hace 100 años a todo el mundo le hubiera parecido absurdo hablar del matrimonio homosexual. Hoy todo el que se oponga a él queda excomulgado socialmente, dice Benedicto XVI en una entrevista que cierra una biografía de más de 1000 páginas escrita por el periodista Peter Sewald. El temor ante el poder espiritual del anticristo es demasiado natural, afirma Benedicto XVI, y añade que la auténtica amenaza para la Iglesia actualmente proviene de una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Esa dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas es a la que nos quiere llevar Jorge Mario Bergoglio con sus engaños y su falsa bondad y falso humanismo y demás. Bueno, pues esto es lo que teníamos que ver
Benedicto XVI, indignado porque hasta los católicos aceptan el matrimonio homosexual, es una deformación de la conciencia. Mientras tanto, en esa semana por la unidad de los cristianos, que en realidad es una gran mentira porque es en unión con el espíritu del anticristo, recordad aquel documento del sínodo de la sinodalidad donde se hablaba de que había que pedir misericordia por los demonios, fijaos, pues en esa semana por la unidad de los cristianos, ¿qué es lo que hace el Vaticano de Bergoglio? Dejar fuera a los protestantes contrarios a los postulados homosexualistas y acoger a los protestantes y valdenses que están a favor del LGTB, normal, porque eso es la Agenda 2030, así que ellos son coherentes con la Agenda 2030. Y el obispo o sacerdote que todavía no se haya enterado, bueno, pues que ya es hora de que se entere, porque el tiempo se le acaba. Terminamos con el Salmo primero, Salmo 1, que titula Fruto seguro de la palabra divina. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento. Mas tiene su deleite en la ley del Señor, y en ella medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua, que a su tiempo dará fruto y cuyas hojas no se marchitan. Todo cuanto hiciere prosperará. No así los malvados, no así. Ellos son como paja que el viento desparrama. Por eso en el juicio no estarán en pie los malvados, ni los pecadores en la reunión de los justos, porque el camino de los justos lo cuida Yahvé, y el camino de los malvados tiene mal fin. Así pues, ya veis que el Salmo primero nos avisa y advierte sobre que no hemos de seguir el consejo de los malvados, que nos dicen que obedezcamos a la ONU, a todos los que se oponen a Cristo, a la revelación sobrenatural del Evangelio. A esos no hay que obedecer ni seguir. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento, entre los burlones, entre los que se burlan de Cristo. No hay que sentarse con ellos, no hay que escucharles, no hay que ponerse en comunión con ellos, aunque vayan vestidos de papa o de cardenales, no. Sin embargo, será dichoso el que tiene su deleite en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua que a su tiempo dará fruto y cuyas hojas no se marchitan. ¿No? Todo cuanto hiciere prosperará. No así los malvados, no así, ellos son como paja que el viento desparrama. Por eso, en el juicio, no estarán en pie los malvados ni los pecadores en la reunión de los justos, porque el camino de los justos lo cuida Yahvé y el camino de los malvados tiene mal fin. Bueno, pues este Salmo primero, San Jerónimo llama a este primer salmo el prólogo del Espíritu Santo al libro de los Salmos, porque nos traza el camino de la verdadera felicidad, que consiste en seguir las normas que nos da Dios, resistiendo al camino de los impíos, como nos ha dicho en el libro póstumo Benedicto XVI, que resistamos al camino y a las directrices de los impíos. Así, bueno, pues queda así muy claro todo, ¿verdad? Hay que meditar constantemente las divinas palabras, las cuales son más dulces que la miel. Y este es el camino de la felicidad, meditar la palabra divina y tratar de ponerla por obra, resistiendo el consejo de los malvados y no tomando asiento en la reunión de los cínicos, de los que se burlan, de los que se toman pues a la ligera o algo peor al Señor. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz.
porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.